A la amada Iglesia de Dios le saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy el ministro Martín Ochoa Severino, pastor en la localidad de Maravillas, en el templo Siloé 1, perteneciente a la región número 3. El día de hoy analizaremos el siguiente tema: los 144,000 señalados. El objetivo que se ha trazado es explicar en qué consiste la profecía a manera de estudio, enfatizando el tiempo de su cumplimiento. Para ello, es necesario analizar algunos conceptos, tenerlos en cuenta de forma que en el análisis de nuestro tema los podamos también nosotros tener presentes y nos faciliten dicho estudio. Primicias, cuyo significado es principio o primeros frutos que produce cualquier cosa no material. Redimir, conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Ambos conceptos fueron tomados del diccionario de Oxford. El siguiente concepto es profecía, cuyo significado es declarar aquello que está por venir. Cabe referir que este es solo uno entre los varios conceptos de la expresión profecía. Nuestra lectura base se encuentra en el libro de Revelación o Apocalipsis, en su capítulo 14, en los versículos 1 al 5, mismos que daré lectura y a los que pediré usted me acompañe con su vista. Y miré, he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Amén. Esta es nuestra lectura base, y en ella alcanzamos a mirar que es al apóstol Juan a quien le son mostradas cosas de un futuro en el cual interviene el Cordero de Dios, e incluso se nos da a saber el lugar en el cual se encuentra. ¿Sí? El versículo 1 así lo dice: miré, he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Esto es lo que nosotros observamos. De tal manera que nosotros tenemos la oportunidad de observar al momento y entender rápidamente en qué instante de la historia o en qué momento del tiempo se ubica esta narrativa, ya que se encuentra el Cordero de Dios, se encuentran 144,000 señalados, pero nos dice que el Cordero está en el monte de Sión. Y para poder nosotros relacionarlo inmediatamente, quiero que me acompañe a leer esta promesa hecha a David. En el capítulo 2, en el libro de los Hechos,
Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 2, allí encontramos las palabras que fueron transmitidas por generaciones y que en los días de los apóstoles también por inspiración de Dios les fueron reveladas. Hechos capítulo 2, el versículo es 30. Empero siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo cuanto a la carne levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono. Amén. ¿Qué está hablando? Es el apóstol Pedro quien refiere en torno a David, el rey David. Hace referencia, hermano, de este varón, quien recibe de parte de Dios una promesa. En su descendencia habría alguien que se sentaría nuevamente sobre su trono. ¿Quién? El Cristo, el Mesías, hermano. Esto le fue prometido a David y nosotros tenemos que saberlo, porque los apóstoles lo comprendieron y por eso Pedro da testimonio de estas palabras. Si usted tiene intención de saber en qué lugar fue establecido el trono de David, pues es importante ir a la Escritura y en el segundo libro de Samuel, ahí encontramos, hermano, el lugar en el que se encontraba el trono de David, la ciudad en la que él se establece, la ciudad en la que es puesta también el lugar en donde se establece también su trono. Segundo libro de Samuel, el capítulo es 5 y el versículo es 7. Empero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. ¿Dónde se establece, hermano, el trono de David? En Sión, ¿sí? En Sión, ahí se establece el trono de David. Esta fue una promesa, hermano, que le fue hecha a David en su momento cuando él decide hacer casa a nuestro Dios. Nuestro Dios le hace saber que le haría casa firme y que de su descendencia habrían de sentarse sobre su trono. Sí. Y esto es lo que testifica el apóstol Pedro allá en el libro segundo, en el capítulo 2 y en su versículo 30 en el libro de los Hechos. Sí, ahí lo afirma el apóstol Pedro. Así es que, por inspiración de Dios, se testifica que el trono de David en Sión habría de ser ocupado por el Mesías. Y esto es lo que nosotros leemos aquí en Apocalipsis, hermano. El Cordero de Dios en el monte de Sión y junto con él 144,000 señalados. Algunas ideas que vamos a rescatar de nuestra lectura base. Todas estas, hermano, si usted es detallista, usted observará que todas estas ideas están relacionadas con los 144,000. Así comienza en el versículo primero, dice, con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Más adelante se nos hace mención que cantan un cántico nuevo, ¿sí? Y este cántico única y exclusivamente los 144,000 lo pudieron aprender, ¿sí? Solo ellos lo pudieron aprender. También se nos afirma de estos 144,000 que fueron comprados entre la tierra, comprados entre la tierra. Es decir, de simiente humana, más adelante también se dará referencia. No se contaminaron con mujeres, son vírgenes, estos 144,000. También siguen al Cordero, también han sido comprados por primicias para Dios y para el Cordero, y son sin mancha ni engaño ante el trono de Dios. Todas estas ideas están relacionadas directamente con los 144,000. ¿Quiénes son estos? Para poder responder a esta pregunta, pues necesitamos consultar
La propia Escritura. Es nuestro Dios quien da respuesta para poder saber quiénes son estos 144,000. Y habremos de considerar en el libro de Revelación, en su capítulo 7, los versículos 3 al 9. Ahí vamos a encontrar la respuesta a nuestra pregunta. ¿Quiénes son estos 144,000? Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que señalemos los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y el número de los señalados, 144,000. Señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Continúa la lectura con los versículos 5 al 8, haciéndonos mención de las tribus de Israel y haciéndonos mención que de cada tribu 12,000. Así dice el versículo 5. De la tribu de Judá, 12,000 señalados. De la tribu de Rubén, 12,000 señalados. De la tribu de Gad, 12,000 señalados. De la tribu de Aser, 12,000 señalados. De la tribu de Neftalí, 12,000 señalados. De la tribu de Manasés, 12,000 señalados. De la tribu de Simeón, 12,000 señalados. De la tribu de Leví, 12,000 señalados. De la tribu de Isachar, 12,000 señalados. De la tribu de Zabulón, 12,000 señalados. De la tribu de José, 12,000 señalados. De la tribu de Benjamín, 12,000 señalados. Y continúa la lectura después de estos 144,000, 12,000 de cada tribu. El versículo 9 dice, después de estas cosas miré aquí una gran compañía, la que ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos, lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Amén. Hasta ahí detenemos la lectura. Observe usted, porque así está acomodado, hermano, no es casualidad, es el orden establecido. 12,000 de cada tribu, haciendo un total de 144,000, y después de estos 12,000, una gran compañía que ninguno podía contar, de todas gentes, linajes, pueblos y lenguas. Sí, hermano, estos 144,000 señalados, por lo tanto, son israelitas naturales, descendientes de Abraham, un grupo conformado por las 12 tribus de Israel, puntualmente delimitado. Y algo más que usted debe saber es que estos 144,000 señalados fueron convertidos al nuevo pacto. Más adelante haremos referencia sobre este concepto, cuyas características los relacionan con Dios y con el Cordero, de acuerdo a lo que leemos en el Evangelio que relata Juan, en su capítulo 14, en el versículo 21 y versículos 23. Juan, Evangelio que relata Juan, capítulo 14, versículo 21 y 23. Dice así la palabra de nuestro Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. El que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Para amarle necesitamos guardar sus mandamientos. Y si nosotros guardamos sus mandamientos, entonces no solamente amamos a él como hijo de Dios, sino amamos también al Padre. Versículo 23. Respondió Jesús y díjole, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Es decir, hermano, que estos 144,000 señalados sostienen una relación estrecha, hermano, una relación estrecha con el Hijo y a su vez con el Padre. Sí, por eso está referido, cuyas características los relacionan con Dios y con el Cordero. Acompáñenme a leer Apocalipsis capítulo 14 en su versículo 12. Capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿La paciencia de quién? De los santos. Estas características, hermano, por haber guardado los mandamientos de Dios, esto los hace
tener una condición de santidad, ¿sí? Habiéndose dispuesto a obedecer la voluntad de Dios, les hace tener una condición de santidad. Y por eso refiere, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Es decir, tienen una relación estrecha con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Estos 144,000 fueron anunciados y descritos de manera anticipada por Dios a través de sus profetas. Isaías es uno de ellos. Capítulo 6, en su versículo 9, el profeta Isaías hace referencia en torno a este pueblo y nos deja ver, hermano, una condición, una circunstancia. Capítulo 6, versículo 9, y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Sí, engruesa el corazón de aqueste pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos porque no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Esto es lo que escribe y refiere por inspiración de Dios el profeta Isaías en torno al pueblo de Israel. Y esto, hermano, pues nos señala más adelante, lo vamos a ver, más adelante el momento en el que habría de cumplirse. Jeremías también lo refiere de esta manera en el capítulo 11 y en su versículo 16. Capítulo 11, versículo 16, él dice lo siguiente: por inspiración de Dios, oliva verde, hermosa en fruto y en parecer, llamó Jehová tu nombre. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel. Y la asemeja como una oliva verde. A la voz de gran palabra hizo encender fuego sobre ella y quebraron sus ramas. Así escribe el profeta, así refiere en torno a el propio pueblo de Israel. Más adelante, no olvide estas ideas, hermano, cómo el pueblo tendría oídos para oír, pero no entendería. ¿Cómo es que tendría ojos para ver y no vería? ¿Cómo es que de esta oliva verde, hermosa y delicada, habrían de ser quebradas? Habrían de ser quebradas sus ramas. Quiero que avancemos en nuestro tema y observemos, hermano, porque dentro de la narrativa en nuestra lectura base, allá en el capítulo 14, nos hacía saber entre las ideas que aquellos 144,000 señalados habían sido comprados por primicias para Dios y el Cordero. Esto lo refiere ya en el versículo 4, al final del versículo 4, Apocalipsis 14, versículo 4. Comprados por primicias para Dios y el Cordero. Necesitamos traer a la memoria los conceptos que habíamos vertido. Rescatados mediante el pago de un precio. Eso, hermano, es lo que nosotros observamos. Fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. ¿Recuerda usted qué significa redimir? Eso, rescatar mediante el pago de un precio. Y si usted observa, esto lo argumenta muy bien, hermano, nuestro Dios. Al mismo apóstol en Revelación le es referido. Aquí en el capítulo 1, en su versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Vea usted lo que se refiere del Cordero de Dios, el Hijo de Dios, que nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 14. También es el apóstol de los gentiles quien nos refiere en torno a este mismo tema, comprados por primicias para Dios y el Cordero. Capítulo 9, versículo 14. Cuanto a la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo.
¿De qué está hablando? De Cristo. Y en particular resalta, ¿sí?, su sangre. La sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció sin mancha. Limpiará vuestras conciencias de las obras de la muerte. Es decir, hermano, que rescatados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, un cordero sin mancha y sin contaminación. Efesios capítulo 1, versículo 7. También, hermano, a los Efesios este apóstol refiere estas palabras, en el cual tenemos redención, por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Sí, redención viene de redimir, rescatar mediante el pago de un precio. ¿De quién está hablando? Del Hijo de Dios. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, y es ahora este varón, también inspirado de Dios, quien dice lo siguiente: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la que recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, comprados por primicias. ¿A quién se compró por primicias, hermano? ¿A quién? ¿A quién, hermano? Así lo leíamos allá en Apocalipsis capítulo 14 en el versículo 4. Los 144,000 fueron comprados por primicias para Dios y para el Cordero. Y esto es a través de nuestro Señor Jesucristo. En este nuevo pacto ya no era necesario la sangre de aquellos machos cabríos, de aquellos becerros. Ahora la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación, en la figura del Hijo de Dios, Cristo, nuestro Salvador. Por primicias para Dios y el Cordero. Si recuerdan, primicias, primeros frutos en el nuevo pacto. Sí, los 144,000, esos son las primicias en el nuevo pacto. Así lo leímos en el capítulo 7. Primero, hermano, estaba hablando de estos 144,000 y después habla de aquella grande multitud. Pero quiero que lo vean en la carta que se dirige a los romanos, en el capítulo 11 y en su versículo 5. Digo pues, Romanos 11, 1 al 5. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al que antes conoció? ¿O no sabéis qué dice Elías de la Escritura, cómo hablando con Dios contra Israel dice: Señor, a tus profetas han muerto, y tus altares han derruido, y yo he quedado solo y procuran matarme? Mas, ¿qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, han quedado reliquias por la elección de gracia. Pablo, perteneciendo al propio pueblo de Israel, entiende claramente que había llegado el cumplimiento del tiempo, un antiguo pacto, un nuevo pacto. Sí. Y en este nuevo pacto, ahora Dios habría de dar oportunidad a aquellos que no habían tenido oportunidad de considerar las enseñanzas de nuestro Dios. Pero antes que esto sucediera, sí, antes que esto sucediera, el plan de Dios estaba referido sobre Israel para considerarlos los primeros frutos en el nuevo pacto, de lo cual el propio Pablo se considera, hermano, yo mismo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No nos ha desechado Dios, no. Y pone el ejemplo de Elías, hermano, el momento en el que habían sido muertos los profetas de Dios, y él considera, hermano, escondiéndose en aquella cueva,
Considera, hermano, estar solo. Y así le dice: a tus profetas han muerto y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pero Dios le responde haciéndole saber que no estaba solo, que había apartado 7,000 rodillas, todas que no se habían inclinado ante los Baales. Así, hermano, es la figura que ocupa ahora el apóstol Pablo para hacernos saber que Dios no había desechado, hermano, a su pueblo ya en este nuevo pacto. No, hermano, no lo había desechado. Dios hizo algo hermoso con este pueblo. Y dice el versículo 5, así también aún en este tiempo han quedado reliquias por la elección de gracia. Este es el término que quiero que usted observe, la elección de gracia. Dios hizo algo hermoso con Israel. Sí, de entre todo el pueblo hizo, hermano, una elección. Desde luego, hermano, que había algo hermoso en Israel, hermano, que les permitió ser contemplados por nuestro Dios, ¿sí? Que les permitió ser considerados por Él para conformar este grupo de los 144,000. No todo Israel, hermano, no todo Israel. Y esto es lo que usted debe observar. ¿Qué pues? Versículo 7. Lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Recuerda usted? El Señor Jesús daba testimonio allá en el Evangelio que relata Juan. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Capítulo 1, versículo 11. Mas a todos los que les recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, hermano. Una elección de gracia en la que los primeros en ser contemplados eran israelitas. ¿Cuántos, hermano? 144,000 señalados. Sí. Y los demás dice, fueron endurecidos. Esto es lo que nosotros alcanzamos a mirar y esto es lo que nos relata, hermano, por inspiración de Dios, el apóstol Pedro. Comprados para Dios y el Cordero. ¿A través de qué? A través de su sangre. La sangre del Cordero. Comprados por primicias. Iban a ser los primeros en formar parte de un nuevo pacto. Jeremías capítulo 11, versículo 16. Hace un instante lo leíamos y ahí habla de la oliva y habla de las ramas. Un misterio que en este nuevo pacto es revelado. Acompáñenme a leer, ¿sí? El capítulo 11 de los Romanos, en sus versículos 13 al 20. Capítulo 11, versículos 13 al 20. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro, por si en alguna manera provocase a celos a mi carne, e hiciese salvos a algunos de ellos. Porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Y si el primer fruto es santo, también lo es todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Que si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la grosura de la oliva, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas, dirás, fueron quebradas, para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas antes de ti. ¿Recuerda lo que leíamos allá en Jeremías, el capítulo 11, en su versículo 6?
Así se refería en la última parte del versículo 6. Oliva verde, hermosa en fruto y en parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de gran palabra hizo encender fuego sobre ella y quebraron sus ramas. A nosotros ese misterio, hermano, es revelado para saber que de esta oliva unas de las ramas habrían de ser quebradas y los demás tendrían que ser ¿qué? Endurecidos. Por eso el capítulo 7 de Apocalipsis habla primero, hermano, las primicias, 144,000 señalados, y después de esos 144,000 señalados, una gran compañía que ninguno podía contar, de todo linaje, pueblo y lengua. Sí, hermano. El apóstol Pablo, inspirado de Dios, nos da oportunidad de mirar ya en este nuevo pacto una diferencia. En el antiguo pacto, Israel como pueblo era quien había tenido la exclusividad, permítame decirlo de esta manera, de conocer a Dios. La exclusividad de conocer a Dios. Sí. Y los demás, hermano, eran considerados ajenos. Fueron pocos los que se agregaron, hermano. La exclusividad la tenía el pueblo de Israel. Pero en el pensamiento de Dios no era solamente para el pueblo de Israel, y llegaría un momento, hermano, en el que se daría oportunidad también a los gentiles, los que no pertenecían al pueblo de Israel, todas las demás naciones. Eso le fue prometido a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12, versículo 3. Esta carta, 10, versículo 32, primera carta, fíjese ya en el nuevo pacto, ya no solamente Israel y los gentiles, hermano. En este nuevo pacto, el apóstol alcanza a comprender, hermano, un tercer grupo. 10:32, sed sin ofensa a judíos, a gentiles y a la iglesia de Dios. El tercer pueblo es este, hermano, la iglesia de Dios, conformada en sus inicios por el pueblo de Israel. Las primicias, los que fueron comprados con su sangre, 12,000 de cada tribu, y sobre ellos, hermano, ¿sí? Inmediatamente después, todos los gentiles, una gran compañía, sí, hermano. Esto es lo que nosotros alcanzamos a ver. 3 grupos de personas: judíos integrados por todas las tribus de Israel, gentiles, hablando de todos aquellos quienes no forman parte de Israel, todas las demás naciones que desconocen a Dios, y el tercer grupo, la iglesia de Dios, conformada por israelitas convertidos al nuevo pacto y gentiles convertidos al nuevo pacto. Este es el tercer grupo. Esto es lo que nosotros observamos. De esa oliva habrían de ser quebradas sus ramas, algunas de sus ramas, y en ellas habría de ser ingerido, hermano, aquellos gentiles, sí, que hoy conformamos junto con las primicias la iglesia de Dios. El profeta Daniel contempla los planes de Dios de manera anticipada, y él, en aquella profecía que usted seguramente ha escuchado, la profecía de las 70 semanas, él tiene oportunidad de mirar varias cosas, pues en su inquietud deseaba él saber qué sucedería con el pueblo de Israel habiéndose cumplido los 70 años de cautiverio. Él deseaba saber qué sucedería con Israel, y en ayuno, hermano, y en oración solicita la ayuda de Dios, y Dios le permite entender cosas de las que él deseaba saber, y aún cosas, hermano, muy adelante. Entre estas cosas, el aparecimiento del Mesías, descendiente del propio pueblo de Israel, hermano. Sí, Dios se lo permite observar. Daniel capítulo 9, versículos 23 al 27. Acompáñeme en la lectura. Daniel capítulo 9, versículos 23 al 27. No es mi intención en este momento entrar a la explicación de la profecía de las 70 semanas. Solamente tomaré una parte que en este momento nos va a servir para enlazar, hermano,
el tiempo en el que inicia la elección de gracia, el tiempo en el que las primicias, hermano, comienzan a contarse. Daniel capítulo 9, versículos 23 al 27. Al principio de tu ruego salió la palabra. Yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra, entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, concluir el pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sepas, pues, y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramarase la ya determinada sobre el pueblo asolado. Daniel, en su afán de saber, solicita la ayuda de Dios, y Dios se lo concede, hermano. Le da respuesta y le muestra cosas hermosas. Quiero solamente hacer énfasis en el versículo 27, la última parte, hermano, de las 70 semanas. Usted observó la narrativa, habla de 7 semanas que representan proféticamente semanas de años, una semana integrada por 7 días, día por año, para la reconstrucción del templo de Jerusalén. 7 semanas por 7 días, 49 días equivalentes a 49 años. 62 semanas por 7 días, 434 días, que proféticamente se convierten en 430 años, transcurridas desde la aparición, ¿sí? Transcurridas desde la reconstrucción hasta la aparición y bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y la última semana, en donde se inicia la predicación de Jesús. Y usted recuerda que antes de iniciar su predicación sucede un evento hermoso, maravilloso. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo había sido anunciado y presentado por Juan Bautista. Sí, capítulo 1 en el Evangelio que relata Juan, versículos 29 al 34. Acompáñeme en la lectura. 1, 29 al 34. El siguiente día ve Juan a Jesús, que venía a él, y dice: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es del que dije: tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizando con agua. Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él, y no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Juan tiene oportunidad de mirar el poder y la grandeza de Dios, lo que le había sido referido cumpliéndose en la presencia de Jesucristo. Sí, de manera que cuando lo ve venir, da testimonio: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Marcos capítulo 1, versículo 15. Encontramos ahí también estas palabras:
y diciendo, el tiempo es cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al Evangelio. ¿Qué es lo que nosotros miramos? El Señor Jesús está haciéndole saber que había llegado el momento de cumplirse, hermano, las palabras de nuestro Dios. Aquellas palabras dadas a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquellas palabras anunciadas a los profetas Isaías y Jeremías, hermano, tocante al pueblo de Israel, hermano, ojos con que no verían, las ramas que se quebrarían. Aquellas palabras habrían de llegar a su cumplimiento, pero era necesario antes, hermano, señalar antes a aquellos, ¿sí?, que habían de ser escogidos. 144,000 del pueblo de Israel. Y por eso refiere aquí en este versículo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. Versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Sí, ahí, hermano, ahí comienzan, hermano, a contarse. Ahí inicia la elección de gracia con la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Tiempo para el fin del antiguo pacto y para inicio del nuevo, sí, del nuevo pacto. Daniel capítulo 9, 27, ahí alcanzábamos a observar esta porción de la Escritura, y así nos refería en este versículo 27. En otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Ahora acompáñeme a leer en Mateo capítulo 26 las palabras del Señor Jesús, dando testimonio de esto, tiempo de que el antiguo pacto concluyera y se iniciara un nuevo pacto. Capítulo 26, versículos 26 al 28. Comiendo ellos, tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas gracias, les dio, diciendo, bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, el cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Observe todos los conceptos que están aquí, hermano. Observe el nuevo pacto. Derramada mi sangre por muchos para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Sí, es el Señor Jesús. Es con Él con quien inicia este nuevo pacto. Hebreos capítulo 8. Acompáñenme a mirar el testimonio de este varón de Dios. Capítulo 8, en su versículo 13, encontramos allí, hermano, nuevamente esta misma idea, esta misma aseveración. Capítulo 8, versículo 13, diciendo, nuevo pacto, dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Comienza, hermano, a cumplirse la palabra de nuestro Dios, la elección de gracia. El tiempo del antiguo pacto estaba llegando a su término. Sí. Y entonces, dándose inicio a un nuevo pacto. Acompáñeme a observar de una manera puntual cómo el Señor Jesús tenía claridad en los objetivos de Dios, mismos que transmite a sus discípulos, y habiéndolos ellos mismos comprendido, ellos mismos también, hermano, lo dan a saber. Mateo capítulo 10, versículo 5 y versículo 6. Evangelio que relata Mateo, capítulo 10, versículos 5 y 6.
A estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué era primero, hermano? ¿Recuerda usted Apocalipsis? 144,000, 12,000 de cada tribu, y después de ellos una gran compañía. Así le dijo el Señor Jesús. No, lo primero, ¿sí? Dice este versículo, ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor Jesús se los dice claramente a los apóstoles. ¿Por qué, hermano? Porque esa fue la instrucción del Padre. Marcos capítulo 7. Acompáñeme en esta lectura. El versículo es 27. Mas Jesús le dijo: deja primero hartarse a los hijos, porque no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquella mujer que buscaba la ayuda del maestro, aquella mujer que no pertenecía al pueblo de Israel, habiendo escuchado la grandeza de Jesús y los milagros que hacía, teniendo necesidad, clama a él de tal forma que, solicitando la ayuda de su hija, o la ayuda para su hija, el Señor Jesús le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Es decir, Israel va primero. No puedo darte algo que le corresponde. Es el turno de Israel. Es el momento para Israel. Es el momento para mi pueblo. Sí, usted recuerda. Y aquella mujer, en su fe, en su insistencia, hermano, en su convicción, buscando la ayuda del maestro, le dice: sí, Señor, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Y alcanzó la misericordia de nuestro Dios, y su hija fue sana. Sí, hermano. Pero el objetivo estaba trazado claro: primero Israel. Y es cierto, hermano, primero era Israel, aunque el Señor Jesús sabía que el plan de Dios no era solamente para Israel, porque después de las primicias una gran multitud. Y acompáñeme a leer Juan capítulo 10, versículo 16. El Señor Jesús también lo entiende y también lo enseñó y lo transmitió a sus discípulos. 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y también un pastor. Cristo lo tenía claro: primero Israel y después los gentiles. Hechos capítulo 3. Hechos de los Apóstoles capítulo 3. Son varios testimonios que encontramos en la propia Escritura. Los apóstoles lo comprendieron. Capítulo 3. Versículo 25 y 26. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham: y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, está hablando con Israel, a vosotros primeramente Dios ha levantado a su Hijo, le envió, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Sí, hermano, esto es lo que nosotros observamos. Los apóstoles lo entienden, y por eso en su trabajo comienzan, hermano, primero a predicar a Israel. Así les dijo: y dantes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué, hermano? Porque era necesario una elección, hermano. Las primicias, sí, esto era necesario. Y después se abriría la puerta a los gentiles. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pablo, apóstol de los gentiles, también, hermano, así lo comprende y así lo anuncia. Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Quién va adelante? ¿Quién iba primero, hermano? En este nuevo pacto dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también
al griego. Es decir, adelante va Israel y después, hermano, después los gentiles. Desde luego, Israel convertido. Sí. Convertido al nuevo pacto. ¿Cuándo concluye la elección de gracia? Pablo, instrumento escogido. A él, hermano, a él le fueron asignadas labores y tareas. Y cuando fue llamado, aquel varón de nombre Ananías, teniendo conciencia de quién era Saulo, él mismo da respuesta, hermano, de lo que era Saulo de Tarso, antes de ser llamado apóstol. La fama que tenía. Sin embargo, nuestro Dios habla a Ananías y le hace saber que Dios lo había llamado y que era tiempo de que en él, hermano, como instrumento de Dios, la bondad de Dios también fuese manifiesta. Acompáñeme a leer Hechos capítulo 9, versículos 13 al 15. Este es el testimonio de nuestro Dios dado a Ananías. Pablo, hermano, lo comparte. Hechos capítulo 9, versículos 13 al 15. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Y dijo el Señor: Ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Nuevamente observamos gentiles, Israel, y hace mención, hermano, de reyes, ¿sí? Porque esta también había de ser una tarea particular asignada a este varón, Saulo de Tarso, convertido por nuestro Señor Jesucristo. Pedro asevera en la visión de Cornelio algo. El capítulo es 10, aquí mismo en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. El versículo 34 y 35, en la revelación, en la visión que le hace a Cornelio, aquel varón piadoso tiene necesidad de Dios, busca a Dios, y Dios, hermano, le permite encontrarla. Dios le permite tener respuesta. Y en aquella visión que tiene Cornelio, le indica lo que tendría que hacer. Al mismo tiempo, hermano, Pedro, apóstol, tiene una visión, un lienzo que desciende del cielo a la tierra, atado de sus cuatro esquinas, y en el lienzo animales de todos tipos, entre ellos inmundos, y una voz que le dice: desciende, mata y come. Y Pedro responde: no, Señor, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. 3 veces acontece, y 3 veces la misma respuesta de Pedro. Y habiendo concluido esta visión, tocan a su puerta, y aquellos varones enviados de Cornelio, dirigidos por nuestro Dios a la casa de Pedro. Y aquel Pedro, hermano, entonces le es revelado por nuestro Dios algo maravilloso. Versículo 34 y 35. Pedro, abriendo su boca, dijo: por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquiera nación que le teme y obra justicia, se agrada. Envió palabra a Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. ¿Con quién, hermano? Habíamos visto. ¿Con quién inicia, hermano? ¿Hacia quién primero? Hacia Israel. Pero Pedro alcanza a mirar que los planes de Dios no eran solo para Israel. También, hermano, en los planes de Dios estaban incluidos los gentiles. Sí, aquella gran compañía que ninguno podía contar. A Pablo le fue asignada una misión. Y si usted observa, hermano, usted ha escuchado hablar de los viajes de Pablo. Si usted observa, Pablo cumple su misión
Acompáñeme a leer en el capítulo 13, los versículos 3 al 5. Entonces, habiendo ayunado y orado y puesto las manos encima de ellos, despidiéronlos. Y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, ya iniciando los viajes. Llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios. ¿Dónde comenzaba a anunciar la palabra de Dios Pablo? Anunciaba la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían a Juan en el ministerio. Así, hermano, la comisión estaba clara: primero Israel y después se daría oportunidad a los gentiles. Capítulo 14, versículo 1. Aconteció en Iconio que, entrados juntamente en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyó una grande multitud de judíos y asimismo de griegos. ¿Dónde llegaba Pablo? Primero, hermano, el pueblo de Israel. Y entiende claramente que su misión no era solo para Israel, sino también para los gentiles. Capítulo 17, versículo 1. Dice así la palabra de nuestro Dios: y pasando por Anfípolis y por Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos. Sí, hermano, su tarea primero Israel, como les había enseñado Jesús. Y antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero tenía un tiempo limitado. Había llegado el cumplimiento del tiempo, no solo para iniciarse, hermanos, sino incluso también el tiempo estaba determinado para concluir la elección de gracia. Capítulo 19, versículo 10. Dice de esta manera, 19:10. Y esto fue por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Sí. No solo Israel, sino también, hermano, también los gentiles. Acompáñeme a leer el capítulo 28, aquí en el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. ¿Cuándo se concluye la elección de gracia? Versículo 23 al 28. Hechos de los Apóstoles 28, 23 al 28. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales declaraba y testificaba el reino de Dios, persuadiéndoles lo concerniente a Jesús por la ley de Moisés y por los profetas desde la mañana hasta la tarde. Pablo ya en Roma. Israel, hermano, había sido llamado, tenían inquietud de saber, y Pablo comienza a referirles. Así, desde la mañana hasta la tarde. Y algunos asentían a lo que se decía, mas algunos no creían. Y como fueron entre sí discordes, se fueron diciendo: Pablo esta palabra, bien ha hablado el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. De los oídos oyeron pesadamente, sus ojos taparon, porque no vean con los ojos y oigan con los oídos, y se conviertan de corazón y yo los sane. Sí, hermano. ¿Cuándo concluye la elección de gracia, hermano? Este momento es un momento en el que Pablo testifica. Estamos ya en el último viaje del apóstol, ya habían percibido, se habían dejado ver, hermano, que los israelitas estaban siendo movidos a celo y no podían percibir, no podían creer que los gentiles estuviesen recibiendo la palabra de Dios, de manera que el cumplimiento del tiempo llega, hermano, y fueron endurecidos. La elección lo ha alcanzado, mas los demás fueron endurecidos. Isaías, hermano, lo había anticipado. Pablo testifica estas palabras. Sí. Algunas pruebas más innegables de que los 144,000, hermano,
son israelitas. Encontramos dentro de la narrativa en nuestra lectura base, veíamos allá en el capítulo 14 de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 14, dice el versículo 4, estos son los que con mujeres no fueron contaminados porque son vírgenes. ¿Sí? Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Me voy a saltar al versículo 5, y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque son sin mácula delante del trono de Dios y del Cordero. ¿Por qué lo dice así, hermano? Porque estos israelitas, hermano, habiendo guardado la pureza de la enseñanza de Dios, habiéndose conservado en integridad, llenos de Espíritu de Dios, fueron capaces de reconocer a Jesús como el Cordero de Dios. Fueron capaces de entender el tiempo estaba llegando y era necesario un nuevo pacto, hermano. Fueron capaces de comprenderlo y por eso, hermano, fueron capaces de recibir al Cordero, ¿sí? No se contaminaron con ninguna otra cosa, así dice, no, hermano, son vírgenes, guardando su pureza, capaces de comprender el plan de Dios por su Espíritu, participando de un nuevo pacto. Estos 144,000 cantaban un cántico, si lo recuerdan, dice de esta manera el versículo 3, cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales y de los 4 ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los que fueron comprados de entre los de la tierra, hermano, simiente humana. De eso habla cuando refiere comprados de entre la tierra, cantando un cántico nuevo. ¿Por qué, hermano? Porque fueron capaces de reconocer el cumplimiento del tiempo. Y por eso fueron capaces de dejar su ciudadanía israelita para pasar a formar parte de un tercer grupo a la vista de Dios. La iglesia de Dios. Llamados ellos primicias. Sí, hermano, esto es lo que nosotros observamos. Estos 144,000 son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, dice el versículo 4, en la segunda parte, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, fueron comprados entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Este momento, hermano, especial, siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Juan capítulo 15, versículo 3. El Señor Jesús, dentro de su ministerio, habla de una manera especial, a través de figuras, a través de símbolos, y les hace saber: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. El versículo 3 dice: ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Hablando a Israel, sí, hermano, pero también recuerde que el plan de Dios era no solo para Israel. Hoy estas palabras son para nosotros. Para Israel, estad en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí. Sí, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué sucedió con Israel, hermano, con aquella elección de gracia? Aceptaron al Señor Jesús y se convirtieron en discípulos de Jesús. Por lo tanto, le seguían, hermano, a donde quiera que Él iba. Sí, hermano, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Estamos ya concluyendo. Por lo tanto, los 144,000, hermano, podemos observar que fueron israelitas fieles a Dios en el antiguo pacto, pero que fueron sellados con el Espíritu Santo, permitiéndoles comprender el fin del antiguo pacto y el inicio de un nuevo pacto. Estos 144,000 abandonaron su ciudadanía israelita para integrarse a la iglesia de Dios como discípulos de Cristo,
denominados también la elección de gracia o bien primicias para Dios y para el Cordero, bajo un nuevo pacto. Sí, el inicio de esta profecía sucede con el inicio en la predicación de Jesucristo y comienza con su bautismo por ahí del año 26 de Cristo, ya de nuestra era. Y el final de esta elección, hermano, Pablo, apóstol de los gentiles, da testimonio. Y aproximadamente por los años 60, Pablo afirma el cumplimiento de lo referido por Isaías, profeta, de tal manera que así lo explica en la carta a los romanos. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. No, pero deben saber que hubo una elección, la elección lo ha alcanzado y los demás fueron endurecidos. 144,000 las primicias. Y después de estos 144,000, como vimos en Apocalipsis 7, una gran multitud, una gran compañía de todo linaje, pueblo, lengua y nación, de la que ahora también nosotros somos parte. Israel, 144,000 las primicias. Los demás fueron endurecidos. Hasta aquí, hermanos, este mensaje. Paz a vosotros.